Desperté después de 9 meses sumergido en la oscuridad del coma, y lo primero que escuché no fue un «Gracias a Dios estás vivo», sino la voz de mi propio hijo diciéndome «Entregué tu casa a los padres de Laura. No pensé que regresarías». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Intenté procesar lo que acababa de escuchar mientras mis ojos se ajustaban a la luz del hospital. Carlos estaba ahí, de pie junto a mi cama, con los brazos cruzados y una expresión que no reconocí. A su lado, Laura, mi nuera, me observaba con esa frialdad que siempre había disimulado detrás de sonrisas forzadas. ¿Qué dijiste? Mi voz salió ronca, casi inaudible. 9 meses sin hablar habían convertido mi garganta en papel de lija. «Tu casa, papá», repitió Carlos con una tranquilidad que me heló la sangre. «La entregué a los suegros. Necesitaban un lugar y tú... Bueno, los médicos dijeron que probablemente no despertarías. Había que ser prácticos. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si te gustan estas historias de vida real, de esas que te hacen reflexionar sobre la familia, la lealtad y la justicia, ayúdame a llegar a los 15,000 suscriptores. Suscríbete al canal y comenta de qué parte del mundo me estás escuchando. Y si crees que esta historia merece ser escuchada, déjame un like. Vamos por los 300 likes en este video. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora sí, continuemos. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondió como esperaba. Los músculos atrofiados apenas me permitieron levantar la cabeza unos centímetros. ¿Prácticos? La palabra me supo a veneno. Carlos, esa casa es mi casa. La construí con mis propias manos cuando tú eras un niño. Cada ladrillo era tu casa, me interrumpió Laura dando un paso al frente. Su voz no tenía ni un ápice de culpa o vergüenza. Los papeles ya están firmados. La transferencia se hizo hace 3 meses. Todo legal. Miré a mi hijo buscando algún rastro del niño que había criado, del joven al que había pagado la universidad trabajando dobles turnos, del hombre al que había entregado todo. Pero ese hombre ya no estaba frente a mí. En su lugar había un extraño con sus rasgos. «¿Cómo pudiste?», susurré, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba de una manera que ningún coma había logrado. Yo habría despertado en mi casa. Habría recuperado mi vida. «Necesitas ser realista, Fernando», dijo Laura, usando mi nombre de pila como si fuéramos colegas, no familia. «Los médicos no nos dieron esperanzas. Estuviste 9 meses conectado a máquinas. Los gastos fueron enormes. Alguien tenía que tomar decisiones». «¿Y decidiste robarme mi casa?». La rabia comenzó a despertar junto con mi cuerpo. Sin esperar, sin consultar a nadie. «No es robo cuando yo soy tu único heredero», respondió Carlos con una lógica retorcida que me dejó sin aliento. Solo adelanté lo inevitable. Mis suegros necesitaban ayuda y tú ya no estabas en condiciones de... «Estoy aquí», grité con toda la fuerza que mis pulmones debilitados pudieron reunir. «Estoy vivo. Desperté». El silencio que siguió fue sepulcral. Una enfermera asomó la cabeza preocupada, pero Laura la despachó con un gesto. «Sí, despertaste», dijo mi nuera con una calma escalofriante. «Y ahora necesitamos hablar de lo que sigue. Los padres ya están viviendo en la casa. Han hecho reformas, cambios. No es justo sacarlos ahora». «¿No es justo?». Reí, una risa amarga que me dolió en el pecho. «¿Y qué hay de lo justo para mí?». «Papá, tienes que entender», comenzó Carlos, pero lo detuve con una mirada. «No me llames papá. Un padre no hace esto». Laura suspiró, como si yo fuera un niño terco que no entendía conceptos simples. «Mira, Fernando, puedes quedarte en un piso que tenemos alquilado en las afueras. Es pequeño, pero quiero mi casa». «Eso ya no es posible», dijo Carlos. «Legalmente, la casa ahora pertenece a los padres de Laura. Aunque quisieras pelear esto en tribunales, no tienes recursos. Tus ahorros se fueron en los gastos médicos que el seguro no cubrió». Sentí como si me hundiera nuevamente en la oscuridad. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido,
desaparecido mientras yo luchaba por volver a la vida. Necesitas salir del hospital en 2 días, continuó Laura. Ya no hay cobertura médica. Podemos recogerte y llevarte al piso, o puedes hacer tus propios arreglos. Tú decides. Me quedé mirándolos a ambos, estos extraños que llevaban los rostros de mi familia. 9 meses. 9 meses fue todo lo que necesitaron para borrarme de mi propia vida. «Salgan», dije en voz baja. «Papá, salgan». Mi grito resonó en la habitación. «No quiero volver a verlos». Carlos intercambió una mirada con Laura. Ella se encogió de hombros. «Como quieras», dijo mi hijo. «Pero piénsalo bien. Sin nuestra ayuda, no tienes a dónde ir». Los vi salir, sus pasos alejándose por el pasillo del hospital, llevándose consigo los últimos restos de la familia que creí tener. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía aún, es que yo no era el mismo hombre que había entrado en coma 9 meses atrás. Algo había cambiado durante esa larga oscuridad. Y cuando finalmente salí de ese hospital, 3 días después, sin decir una palabra, sin pedir nada, comencé un camino que ninguno de ellos vio venir. Porque a veces el silencio no es rendición. Es estrategia. Para entender cómo llegué a ese momento, tienes que conocer quién era yo antes del coma. Me llamo Fernando Eliseo Salinas. Tengo 69 años, aunque después de 9 meses inmóvil, mi cuerpo parecía tener 90. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, donde aprendí desde niño que el trabajo duro era la única herencia que valía la pena. Cuando tenía 25 años, me casé con Beatriz. Ella era maestra, yo trabajaba en construcción. No teníamos nada más que sueños y manos dispuestas a trabajar. Carlos nació 2 años después, y ese niño se convirtió en mi razón de existir. Construí nuestra casa con mis propias manos, literalmente. Cada fin de semana durante 3 años, después de trabajar toda la semana en obras ajenas, dedicaba mis horas libres a levantar nuestro hogar. Carlos era apenas un niño entonces, pero recuerdo cómo me seguía por la obra, preguntándome cómo se mezclaba el cemento, por qué los ladrillos tenían que ir en cierto orden. «Algún día será tuya», le decía mientras él me alcanzaba herramientas con sus manitas pequeñas. «Pero, mientras tanto, es nuestra, de los 3». Beatriz murió cuando Carlos tenía 17 años. Un cáncer que llegó rápido y cruel, que nos robó en 6 meses lo que habíamos construido en décadas. Después de su funeral, miré a mi hijo y le prometí frente a su tumba que nunca le faltaría nada. Cumplí esa promesa. Trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. Vendí el coche que tanto me había costado comprar para cubrir sus gastos cuando decidió hacer un máster en Madrid. Me salté comidas para que él pudiera permitirse salir con sus amigos. Cada sacrificio me parecía pequeño comparado con verlo triunfar. Carlos se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Se casó con Laura hace 5 años, en una boda que casi me deja en bancarrota, pero que organicé con orgullo. Ella venía de una familia de clase media de Valencia. Sus padres eran dueños de un pequeño negocio textil que, según entendí después, había quebrado poco antes de la boda. Nunca me llevé del todo bien con Laura. Había algo en su manera de mirarme, como si midiera mi valor en euros. Pero era la esposa de mi hijo, la madre potencial de mis futuros nietos. Así que tragué mis reservas y la recibí en la familia. Hace 1 año comencé a sentirme extraño. Mareos, confusión, dolores de cabeza que no cedían con medicamentos. Los médicos tardaron semanas en diagnosticarlo. Un aneurisma cerebral. Me operaron de emergencia una tarde de febrero, cuando el aneurisma se rompió mientras podaba los rosales del jardín que Beatriz había plantado. La operación fue exitosa, me dijeron después, pero mi cerebro necesitó tiempo para recuperarse. Entré en coma. Los médicos le explicaron a Carlos que podía ser temporal, pero que también existía la posibilidad de que nunca despertara. Era, en sus palabras, una situación de espera incierta. Lo último que recuerdo antes de la oscuridad era a Carlos sosteniendo mi mano en la sala de cuidados intensivos, lágrimas corriendo por su rostro, diciéndome: «Resiste, papá, te necesito, no me dejes solo».
Esas palabras me acompañaron durante los 9 meses de oscuridad. Fueron lo único que me hizo luchar por regresar. Y cuando finalmente abrí los ojos, esperando ver alivio y alegría en el rostro de mi hijo, me encontré con la noticia de que había entregado mi casa a extraños, la casa que construí para él, la casa donde crecieron sus recuerdos, la casa donde su madre había muerto, donde habíamos llorado juntos y seguido adelante, vendida, regalada, entregada como si no significara nada, como si yo no significara nada. Mientras yacía en esa cama de hospital, procesando la magnitud de la traición, una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Era mayor, de rostro amable, y debió notar algo en mi expresión porque se detuvo. ¿Está bien, señor Salinas? Pensé en su pregunta. ¿Estaba bien? Había despertado de un coma para descubrir que había perdido todo, pero había algo que ellos no sabían, algo que ni Carlos ni Laura habían considerado. Y ese algo iba a cambiar todo. Salí del hospital 3 días después, un martes por la tarde, con nada más que la ropa que Carlos había traído en una bolsa de plástico y mi orgullo herido. Nadie vino a recogerme. El fisioterapeuta me había dado instrucciones estrictas: caminar poco, descansar mucho, tomar los medicamentos religiosamente. Mi cuerpo todavía estaba débil, mis piernas temblaban después de caminar apenas 50 metros, pero tenía algo que 9 meses de coma no habían podido quitarme: mi determinación. Tomé un taxi hasta el barrio donde había vivido toda mi vida adulta. Le di al conductor la dirección de mi casa, de mi casa, porque necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que lo que Carlos me había dicho era real y no una pesadilla más de las muchas que tuve durante el coma. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, sentí que el corazón se me partía de nuevo. Había un coche nuevo en la entrada, un SUV alemán que yo nunca habría podido permitirme. El jardín que yo había cuidado con tanto esmero estaba diferente. Los rosales de Beatriz habían sido arrancados. En su lugar había césped artificial y unas horribles esculturas modernas de metal. La puerta principal, esa puerta de madera maciza que había instalado yo mismo, ahora era de aluminio y cristal, blanca, fría, sin alma. ¿Es aquí, señor?, preguntó el taxista. No pude responder de inmediato, solo asentí y pagué, usando los pocos euros que la enfermera me había dado de un fondo de ayuda del hospital. Me quedé en la acera, mirando lo que había sido mi hogar. Una mujer de unos 60 años salió a regar las plantas del porche. No me reconoció, claro. Para ella, yo era solo un viejo mirando casas en la calle. ¿Busca a alguien?, preguntó con recelo. Esta era mi casa, dije, mi voz apenas un susurro. La mujer frunció el ceño. Debe estar confundido, señor. Esta casa es nuestra. La compramos hace meses. ¿Compraron? La palabra me golpeó. ¿A quién? ¿Cuánto pagaron? Eso no es asunto suyo, respondió ella más alerta ahora. Si no se va, llamaré a la policía. Un hombre salió detrás de ella, más joven, robusto. El padre de Laura, supuse. ¿Algún problema, Teresa? Este señor dice que esta era su casa. El hombre me estudió con una mezcla de lástima e incomodidad. Usted debe ser Fernando, dijo finalmente. Carlos nos habló de usted. Lamento su situación, pero los papeles están en orden. Todo está legal. Legal no significa justo, logré decir, aunque las piernas comenzaban a fallarme. Mire, señor, dijo Teresa, su voz ablandándose ligeramente. No sé qué pasó entre usted y su hijo, pero nosotros perdimos nuestro negocio, nuestra casa. Estábamos en la calle. Carlos nos ofreció esta oportunidad y la tomamos. Lo pagamos, ¿no sabe? No fue un regalo. ¿Cuánto?, insistí. Se miraron incómodos. Eso es entre nosotros y Carlos, dijo el hombre. No necesitaba que me lo dijeran. Por sus caras, por su incomodidad, supe que había sido una miseria, una fracción del valor real de la propiedad. Carlos les había hecho un favor a sus suegros y ellos habían sido lo suficientemente desesperados o convenientes como para aceptar. Los rosales, dije de repente. Los rosales que había ahí. Mi esposa los plantó antes de morir. ¿Qué hicieron con ellos? Teresa se puso pálida. No
No lo sabíamos. Nos dijeron que podíamos renovar como quisiéramos. Lo sacamos porque... No escuché el resto. Di media vuelta y comencé a caminar, ignorando el dolor en mis piernas, ignorando los gritos del hombre ofreciéndome llamar un taxi, ignorando todo, excepto la necesidad de alejarme antes de derrumbarme frente a extraños en lo que había sido mi jardín. Caminé sin rumbo durante horas. Mi cuerpo me suplicaba que me detuviera, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando, calculando, recordando. Terminé en el café donde Beatriz y yo solíamos desayunar los domingos. Mariana, la dueña, casi deja caer la bandeja cuando me vio. ¿Qué entrar? «Fernando, Dios mío, Fernando». Corrió hacia mí rodeándome con sus brazos. Pensamos que... Carlos dijo que probablemente no... Desperté, dije simplemente, dejándome caer en una silla antes de que mis piernas cedieran completamente. Mariana me trajo café y un bocadillo sin que yo pidiera nada. Se sentó frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas y preguntas. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste?» Fuimos al hospital, pero Carlos dijo que estabas delicado, que no podías recibir visitas. ¿Fueron? La esperanza brotó en mi pecho. ¿Quién más? Todos, Fernando. Los vecinos, la gente del barrio. Hasta organizamos una colecta para ayudar con los gastos médicos. Reunimos casi 3.000 euros y se los dimos a Carlos para que los entregara al hospital. El café se me hizo amargo en la boca. ¿3.000 euros? Sí, sé que no es mucho, pero... Mariana, ¿ese dinero llegó al hospital? Ella parpadeó confundida. Carlos dijo que sí, dijo que había ayudado mucho, que estabas muy agradecido. Cerré los ojos. Otra mentira, otra traición. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Por qué Carlos dijo que probablemente no despertarías? Los médicos que vinieron al café dijeron que tu pronóstico era incierto, pero que había esperanza. Le conté todo. Cada palabra que Carlos y Laura me habían dicho en el hospital. La casa, los suegros, la orden de salir. Mariana me escuchó con horror creciente en su rostro. Eso es monstruoso, susurró cuando terminé. Tu propia sangre. ¿Cómo pudo? No lo sé, admití. El Carlos que conocí, el niño que crié, nunca habría hecho esto. Pero ese Carlos ya no existe, o quizás nunca existió realmente. Tienes que denunciarlo. Esto no puede ser legal. Firmar papeles mientras estabas incapacitado. Carlos es legalmente mi heredero. Técnicamente, tenía derecho a tomar decisiones sobre mis propiedades si los médicos certificaban que yo estaba incapacitado, y lo hicieron. Hablé con la trabajadora social del hospital. Todo está técnicamente legal. Pero moralmente, Mariana golpeó la mesa con frustración. La moral no gana batallas legales, Mariana. Y yo no tengo dinero para abogados. Carlos se aseguró de eso. Ella me miró largo rato. Luego se levantó con determinación. Quédate aquí. Subió al piso de arriba donde vivía y regresó con una llave. Tengo un cuarto de almacén en el sótano. Lo usaba para guardar cosas viejas del café, pero lo limpié hace unos meses. Tiene una cama plegable, un baño pequeño. No es mucho, pero... Mariana, no puedo. Sí puedes y lo harás. Su tono no admitía discusión. Eres familia, Fernando. Más familia que ese hijo ingrato. Te quedas aquí hasta que resolvamos esto. Esa noche, acostado en una cama plegable en un sótano que olía a humedad y café viejo, miré el techo agrietado y permití que las lágrimas finalmente fluyeran. Había perdido mi casa, había perdido mi dinero, había perdido a mi hijo. Pero mientras yacía ahí en la oscuridad, recordé algo que Beatriz me dijo una vez cuando perdimos todo nuestro dinero en una inversión fallida. Lo que construimos no son las cosas, Fernando. Son las personas que decidimos ser cuando las cosas se derrumban. Y yo estaba a punto de decidir quién sería ahora. Porque Carlos cometió un error fundamental. Olvidó que el hombre que construyó esa casa con sus propias manos también sabía cómo derribar paredes. Los días siguientes fueron de supervivencia y estrategia. Mariana me dio trabajo en el café, cosas simples que mi cuerpo debilitado podía manejar. Limpiar mesas, lavar platos, organizar el almacén.
Me pagaba más de lo que ese trabajo valía y ambos lo sabíamos, pero mi orgullo ya estaba tan golpeado que acepté sin protestar. Necesitaba comer, necesitaba medicinas, necesitaba tiempo, tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para planear. Una semana después de mi salida del hospital, Carlos apareció en el café. Lo vi a través de la ventana de la cocina, llegando en un coche nuevo, un BMW reluciente que definitivamente no conducía antes de mi coma. Mariana me dijo que estabas aquí, dijo cuando entró, mirando alrededor con algo que parecía vergüenza. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí sin mirarlo, continuando secando los vasos. Papá, por favor, sé que estás enojado. ¿Enojado? Dejé el vaso con más fuerza de la necesaria. ¿Crees que estoy enojado? Carlos, me robaste mi vida, mi casa, mi dignidad. No te robé nada. Legalmente, al diablo la legalidad. Mi voz resonó en el café vacío. Mariana asomó la cabeza preocupada, pero le hice un gesto de que todo estaba bien. Estuve en coma, no muerto. Despertaría. Los médicos nunca dijeron que era imposible. Carlos se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Por un segundo vi al niño que había criado, pero solo por un segundo. Los gastos eran enormes, papá. El hospital, los tratamientos, las terapias. La empresa recortó mi seguro. Laura estaba desesperada. Sus padres perdieron todo. Yo tenía que... ¿Tenías que qué? ¿Vender a tu padre por conveniencia? No lo vendí. Tomé decisiones difíciles en circunstancias difíciles. ¿Y los 3.000 euros? Pregunté de repente. Los que los vecinos reunieron para mis gastos médicos. ¿Dónde están? Carlos palideció. Esos fueron para gastos relacionados. ¿Para tu coche nuevo? ¿Para las reformas de mi casa que ahora ocupan tus suegros? Necesitábamos movernos, transportarte cuando despertaras. Pero no me transportaste, ¿verdad? Me dejaste salir solo del hospital como un indigente. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Vine a ofrecerte algo, dijo finalmente Carlos, sacando un sobre de su chaqueta. 500 euros al mes. Es lo que puedo darte. Para que rentes algo te establezcas. Laura y yo lo discutimos y... ¿Laura y tú lo discutieron? Reí sin humor. Qué generosos. ¿Y qué pasa con el resto de mi dinero? Mis cuentas bancarias, mis ahorros. Se fueron en gastos. Médicos, te lo dije. Mentira. La palabra cayó entre nosotros como una piedra. Hablé con el hospital. El seguro cubrió el 80%. Los gastos de mi bolsillo fueron menos de 10.000 euros. Yo tenía 45.000 en el banco, Carlos. ¿Dónde están los otros 35.000? Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Hubo otros gastos, legales, administrativos, abogados para robarme mi casa mientras estaba inconsciente, querrás decir. No fue robo, firmé como tu representante legal. Todo el procedimiento fue... ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? Lo interrumpí, mi voz bajando a un susurro doloroso. No es el dinero. No es ni siquiera la casa. Es que tuviste 9 meses para venderme. 9 meses, donde pudiste haber esperado, haber tenido fe. Pero 3 meses. Me diste 3 meses antes de borrarme de mi propia vida. Los médicos dijeron... Me importa un carajo lo que dijeran los médicos. Golpeé la barra. Era tu padre. Se supone que debías esperar. Se supone que debías creer. Carlos retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Por un momento, vi lágrimas en sus ojos y una parte de mí, esa parte estúpida y paternal que nunca muere del todo, quiso consolarlo. Pero luego habló. Si hubieras muerto, todo habría sido más fácil. El silencio después de esas palabras fue absoluto. Hasta el rumor de la calle pareció detenerse. ¿Qué dijiste? Susurré. Carlos se dio cuenta de lo que había dicho, el horror llenando su rostro. No, quise decir eso, papá, yo... ¡Sal! Mi voz era hielo puro. Papá, por favor, sal de aquí, grité. Sal antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Carlos dejó el sobre con el dinero sobre la barra y salió corriendo, casi tropezando en su prisa.
Lo vi a través de la ventana, de pie junto a su BMW, las manos en la cabeza, claramente angustiado. Pero no volvió. Simplemente se metió en su coche y se fue. Mariana salió de la cocina, sus ojos rojos. Lo escuché todo, admitió. Fernando, lo siento tanto. Tomé el sobre y lo abrí. 500 euros. Menos de lo que gastaba en mantener la casa en un mes. Una limosna de mi propio hijo. Esa noche, solo en mi cuarto del sótano, saqué una caja que había recuperado del hospital, mis pertenencias personales. Entre ellas encontré mi vieja billetera, y dentro de la billetera, arrugada y olvidada, una tarjeta de visita que había guardado hacía años. Miguel Ángel Ruiz, abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Miguel había sido compañero de clase de Beatriz. Vino al funeral, me ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. Nunca llamé, nunca necesité ayuda legal. Hasta ahora. Marqué el número desde el teléfono viejo que Mariana me había prestado. Contestó al tercer tono. Miguel, soy Fernando Salinas, esposo de Beatriz. No sé si me recuerdas, pero... Fernando, por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Escuché sobre el coma. ¿Estás bien? Le conté todo, cada detalle, cada traición. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Fernando, dijo finalmente Miguel, su voz seria, lo que me describes es potencialmente fraude, abuso de poder notarial, malversación de fondos. Si puedo probar, aunque sea la mitad de lo que me dices, Carlos y Laura podrían enfrentar cargos criminales. No quiero venganza, dije, sorprendiéndome a mí mismo por lo cierto que era. Solo quiero justicia, y quiero recuperar lo que es mío. Ven a mi oficina mañana. Trae cualquier documento que tengas. Y Fernando, esto va a ser una pelea larga y fea. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Es tu hijo. Pensé en las palabras de Carlos. Si hubieras muerto, todo habría sido más fácil. Era mi hijo, corregí. El hombre que vino a ese café hoy es un extraño que lleva su cara. Sí, Miguel, estoy seguro. Después de colgar, me quedé mirando la tarjeta en mis manos temblorosas. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a la oficina de Miguel, recibí una llamada de un número desconocido. Señor Salinas, soy Patricia Mendoza, notaria pública. Necesito hablar con usted urgentemente sobre unos documentos que su hijo presentó hace 7 meses. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de documentos? Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Es importante, muy importante. Había algo en su voz, una urgencia mezclada con incomodidad que me puso alerta. Estaré allí, prometí. Colgué y miré mi reflejo en el pequeño espejo agrietado del sótano. El hombre que me devolvía la mirada era más delgado, más viejo, marcado por el sufrimiento, pero sus ojos ardían con algo que había estado dormido durante meses, determinación. Carlos pensó que me había derrotado, pensó que un viejo débil recién salido del coma se rendiría sin pelear, pero olvidó algo fundamental. Olvidó que los hombres que construyen casas con sus propias manos saben exactamente dónde están los cimientos y exactamente cómo hacerlos caer. La oficina de Patricia Mendoza estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con ese olor característico a papel viejo y madera pulida que tienen todos los despachos legales. Me hicieron pasar de inmediato, sin esperar, lo cual era inusual. La notaria era una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño perfecto, gafas sobre su nariz. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de alivio y culpa cuando me vio entrar. Señor Salinas. Se levantó para estrechar mi mano. Gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntese. ¿Quiere un café, agua? Solo quiero saber por qué me llamó. Patricia asintió, ajustándose las gafas nerviosamente. Se sentó y abrió una carpeta gruesa frente a ella. Hace 7 meses, su hijo Carlos vino a mi despacho con 2 certificados médicos firmados por doctores del hospital universitario.
Los certificados declaraban que usted estaba en estado vegetativo persistente, sin posibilidad realista de recuperación. Sentí que la sangre me hervía. Yo nunca estuve en estado vegetativo. Estaba en coma inducido con pronóstico incierto. Lo sé, dijo ella en voz baja. Ahora lo sé. Pero en ese momento, con esos certificados en mis manos, firmados por médicos certificados, no tenía razón para dudar. Carlos presentó una solicitud de poder notarial total sobre sus bienes, argumentando incapacidad permanente. ¿Y usted se lo dio? Sí. La palabra cayó como una piedra. Lo autoricé. Pero hay más, señor Salinas, mucho más. Y por eso lo llamé. Patricia sacó otro documento de la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. 3 días después de obtener el poder notarial, Carlos volvió, esta vez con su esposa, Laura. Presentaron documentos de transferencia de propiedad de su casa a los padres de Laura. El precio de venta declarado fue de 80.000 euros. ¿80.000? Me levanté de golpe de la silla. Esa casa vale más de 300.000. Exactamente, dijo Patricia, su voz ahora firme. Y eso me pareció extraño, muy extraño. Pero Carlos argumentó que necesitaba liquidez rápida para sus gastos médicos, que los padres de Laura eran los únicos dispuestos a comprar inmediatamente, que era una venta entre familia con condiciones especiales. ¿Y usted le creyó? Patricia se quitó las gafas y se frotó los ojos. Señor Salinas, proceso docenas de transacciones al mes. Algunas son sospechosas, sí, pero si todos los papeles están en orden, no puedo negarme a certificarlas sin pruebas concretas de fraude. Y Carlos presentó todos los documentos necesarios, el poder notarial, los certificados médicos, incluso una carta supuestamente de usted, escrita antes del coma, expresando su deseo de que Carlos manejara sus asuntos si algo le pasaba. Yo nunca escribí esa carta. Lo imaginé cuando vi las noticias. ¿Qué noticias? Patricia giró su computadora hacia mí. En la pantalla había un artículo de periódico local de hace 3 días. Milagro médico. Hombre despierta después de 9 meses en coma. Mi foto. Estaba ahí, tomada por algún periodista en el hospital sin que yo lo supiera. Cuando vi esto, cuando leí que usted había despertado y que su pronóstico nunca fue estado vegetativo permanente, supe que algo estaba terriblemente mal, explicó Patricia. Empecé a investigar. Contacté al hospital universitario. ¿Sabe qué descubrí? Negué con la cabeza, mi corazón latiendo salvajemente. Los certificados médicos que Carlos presentó eran falsos. Bueno, no completamente falsos. Los médicos firmantes existen. Trabajaban en ese hospital, pero las firmas fueron falsificadas. El hospital nunca emitió esos documentos. La habitación pareció girar a mi alrededor. Carlos falsificó documentos médicos. Eso parece, y hay más. Patricia sacó otro papel. Cuando los padres de Laura compraron la casa por 80.000 euros, el dinero nunca llegó a ninguna cuenta relacionada con usted, ni siquiera a las cuentas que Carlos controlaba bajo el poder notarial. El dinero simplemente desapareció, o más, probablemente nunca existió. Fue una venta ficticia. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Usted certificó esos documentos. Usted es parte de esto. Patricia me miró directamente a los ojos. «Porque me engañaron, señor Salinas. Porque soy notaria desde hace 25 años y nunca he participado conscientemente en un fraude. Y porque cuando vi su foto en el periódico, cuando leí que usted estaba vivo y consciente, no pude dormir durante 3 noches». Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. «Mi padre tuvo un derrame cerebral hace 10 años. Estuvo en coma 6 meses. Toda mi familia perdió la esperanza excepto yo. Yo creí. Y él despertó. Vivió 5 años más después de eso. Años maravillosos. Cuando vi su caso, señor Salinas, cuando vi que su hijo lo había abandonado tan rápido, tan completamente, su voz se quebró. No podía quedarme callada. «¿Qué está diciendo?» «Exactamente». Patricia se volvió hacia mí, y en sus ojos vi determinación. «Estoy diciendo que tengo copias de todos los documentos que Carlos presentó.
las firmas falsificadas, los registros que muestran que el dinero de la supuesta venta nunca se transfirió. Todo. Y estoy dispuesta a testificar, señor Salinas. Estoy dispuesta a admitir mi error al no investigar más profundamente y a ayudarlo a deshacer este fraude. ¿Por qué? Esto podría arruinar su carrera. Porque es lo correcto, dijo, simplemente, y porque no voy a ser cómplice de un hijo que traiciona a su padre de esta manera. Mi conciencia vale más que mi carrera. Me entregó una carpeta gruesa. Esto es todo, copias de todo. Llévelo a su abogado. Hay suficiente aquí para anular todas las transacciones, recuperar su casa y probablemente procesar a Carlos y Laura por fraude, falsificación de documentos y malversación. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Era pesada, sólida, real. ¿Los padres de Laura saben?, pregunté. Patricia negó con la cabeza. No lo creo. Hablé con ellos brevemente la semana pasada haciéndome la encontradiza en el barrio. Parecen genuinamente creer que compraron la casa legalmente. Son víctimas tanto como usted, señor Salinas. Carlos los usó. Salí de esa oficina en un estado de shock. Caminé sin rumbo durante horas, la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un tesoro. Carlos no solo me había traicionado, había cometido fraude, había falsificado documentos, había mentido a sus propios suegros, había construido un castillo de mentiras tan elaborado que incluso había engañado a una notaria experimentada. Pero los castillos de mentiras, sin importar cuán altos se construyan, siempre tienen una debilidad fundamental. Están construidos sobre aire. Y yo estaba a punto de ser el viento que los derribaría. Llegué al café de Mariana justo cuando oscurecía. Ella estaba cerrando, pero me dejó entrar al ver mi cara. «¿Fernando? ¿Qué pasó?» No podía hablar. Solo le entregué la carpeta. Mariana la abrió y comenzó a leer. Con cada página su expresión pasaba de shock a horror, a furia. Esto es criminal», susurró finalmente. «Fernando, con esto puedes recuperarlo todo. Puedes enviarlo a la cárcel». «Lo sé. ¿Y qué vas a hacer?» Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Carlos era un criminal. Me había robado. Había falsificado documentos. Había deseado mi muerte. Pero también era mi hijo. El niño que me pasaba ladrillos mientras yo construía nuestra casa. El joven que lloró en el funeral de su madre. El hombre que una vez me dijo, «Te necesito, papá». «Voy a hacer lo que tenga que hacer», dije finalmente. «Pero primero voy a darle una oportunidad que él nunca me dio a mí». ¿Qué oportunidad? La oportunidad de decir la verdad. La oportunidad de explicarse. La oportunidad de arrepentirse. Mariana me miró como si me hubiera vuelto loco. «Fernando, él no merece...» «Probablemente no», la interrumpí. «Pero yo no soy él. No voy a convertirme en el monstruo que él se convirtió. Voy a hacer las cosas bien. Voy a darle una última oportunidad de ser el hombre que crié. ¿Y si la rechaza?» Miré la carpeta sobre la mesa, esa evidencia sólida e incontrovertible de la traición de mi hijo. Entonces que Dios lo ayude. Porque yo no lo haría. Llamé a Carlos esa misma noche. «Papá», contestó con sorpresa evidente. «Yo pensé que no querías saber nada de mí. Necesito que vengas al café de Mariana mañana a las 6 de la tarde. Tú y Laura. No sé si Laura querrá...» «No es una invitación, Carlos, es una orden. Si no están aquí mañana a las 6, lo que tengo que decirles lo escucharán del fiscal». Silencio. Luego, con voz cautelosa, «¿De qué estás hablando?» «Mañana a las 6. No llegues tarde». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Pasé las horas repasando los documentos, memorizando cada detalle, preparándome para lo que vendría. Miguel, mi abogado, había querido estar presente, pero le pedí que esperara afuera, listo para entrar si lo necesitaba. Esto era algo que necesitaba hacer solo. A las 6 en punto del día siguiente, Carlos y Laura entraron al café. Mariana había cerrado temprano, dándonos privacidad. Solo estábamos nosotros tres y la verdad esperando ser revelada. Carlos lucía nervioso. Laura desafiante.
¿Qué es tan urgente, Fernando?, preguntó Laura, usando mi nombre como siempre, negándose a llamarme por ningún término familiar. Siéntense, dije, mi voz calmada de una manera que claramente los perturbó. Se sentaron frente a mí. Coloqué la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Hace 2 días visité a la notaria Patricia Mendoza. Comencé. ¿La recuerdan? Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Carlos. Papá, yo puedo explicar. Silencio. Mi voz cortó como un cuchillo. Has mentido suficiente. Ahora me vas a escuchar. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Certificados médicos falsos, declarándome en estado vegetativo permanente cuando nunca lo estuve. Las firmas de los doctores fueron falsificadas. El hospital tiene registro de ello. Eso es falsificación de documentos oficiales, Carlos. Un delito penal. Yo no sabía que... comenzó Carlos, pero Laura le puso una mano en el brazo. No digas nada, le susurró. Oh no, Laura, dije mirándola directamente. Deja que hable. Déjalo que explique cómo no sabía que estaba usando documentos falsos para robarle a su padre. Saqué otro documento. Poder notarial obtenido mediante fraude. Transferencia de propiedad de mi casa por 80.000 euros, 1/4 de su valor real, a tus suegros. Pero aquí está lo interesante, Carlos. El dinero nunca se transfirió. Nunca hubo compra real. Fue todo una farsa para regalarle mi casa a los padres de Laura sin que pareciera un regalo. ¿Sabes cómo se llama eso? Fraude inmobiliario. Los padres necesitaban ayuda, dijo Laura, su voz elevándose. Habían perdido todo, estaban desesperados. ¿Y eso justifica robarme? La miré con incredulidad. ¿Tu familia necesitaba ayuda así que decidieron tomar la mía? Tú estabas en coma. Los médicos nunca dijeron que no despertaría. Dijeron que era incierto. Pero incierto no era conveniente para ustedes, ¿verdad? Necesitaban que yo fuera un caso perdido. Necesitaban que yo fuera un vegetal para justificar lo que planeaban hacer. Saqué más documentos. 35.000 euros de mis ahorros, desaparecidos. Carlos dice que fueron para gastos médicos, pero el hospital tiene registros de que solo se gastaron 9.800 euros de mi bolsillo. ¿Dónde están los otros 25.000, Carlos? Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Y luego están los 3.000 euros que los vecinos reunieron para mí. Dinero que nunca llegó al hospital. ¿Dónde está ese dinero, hijo? Ayudó con otros gastos, murmuró Carlos. ¿Como tu BMW nuevo? Mi voz subió de volumen. Como las reformas que tus suegros hicieron en mi casa. Como el crucero que Laura publicó en sus redes sociales hace 4 meses mientras yo luchaba por mi vida. Laura se puso pálida. ¿Cómo sabes? Porque la gente del barrio habla, Laura. Porque la gente que me conoce, que me aprecia, me ha estado contando cosas. Cosas sobre cómo ustedes celebraron cuando los médicos dijeron que mi pronóstico era malo. Cosas sobre cómo Laura le dijo a su madre que finalmente tendrían seguridad financiera. Cosas sobre cómo Carlos brindó el día que firmó los papeles de la casa. «Eso no es cierto», gritó Carlos levantándose. «Yo nunca celebré, estaba destrozado». «¿Destrozado?», reí amargamente. ¿Tan destrozado que esperaste solo 3 meses antes de borrarme de mi propia vida? ¿Tan destrozado que falsificaste documentos médicos? ¿Tan destrozado que me dijiste en este mismo café que todo habría sido más fácil si yo hubiera muerto?» Carlos se dejó caer en la silla, su cara en sus manos. «Papá, Las cosas se salieron de control. Laura y yo teníamos deudas. Sus padres iban a perder su apartamento. El banco nos presionaba. Yo pensé que tú no despertarías y que todo ese dinero simplemente se desperdiciaría en facturas de hospital mientras tú estabas. ¿Mientras yo estaba qué, Carlos? ¿Mientras yo estaba muriendo lentamente? ¿Mientras mi cuerpo luchaba por volver? No pensaba con claridad. Su voz se quebró. Tenía deudas de juego que no te había contado, 50.000 euros que debía a gente peligrosa. Laura estaba embarazada y perdió el bebé por el estrés. Sus padres estaban viviendo en su coche. Todo se estaba derrumbando y tú estabas ahí, inmóvil. Y yo solo pensé, «Pensaste que sería conveniente si yo desapareciera». Terminé por él. «No, yo te amaba. Te amo».
pero estaba desesperado. La desesperación no justifica el robo, Carlos, y ciertamente no justifica desearle la muerte a tu propio padre. Laura finalmente habló, su voz fría como el hielo. ¿Qué quieres, Fernando? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué? La miré, esta mujer que había convertido a mi hijo en un criminal, y sentí una calma extraña. Quiero justicia. ¿Vas a denunciarnos?, preguntó Carlos, lágrimas corriendo por su rostro. Tengo dos opciones, dije, mirándolos a ambos. Opción 1. Llevo estos documentos al fiscal mañana. Ustedes enfrentan cargos por fraude, falsificación, malversación. Probablemente vayan a prisión. Los padres de Laura pierden la casa que nunca debieron tener. Todo se destruye. ¿Y la opción 2? Preguntó Laura, siempre práctica. Opción 2. Tienen 72 horas para deshacer cada mentira. Devuelven la casa a mi nombre. Devuelven cada centavo de mi dinero. Confiesan todo a los padres de Laura y les ayudan a encontrar otro lugar donde vivir. Y después de eso, hice una pausa. Después de eso, nunca más quiero volver a verlos. Carlos sollozó. Papá, por favor. No soy tu papá, dije, las palabras doliendo incluso mientras las pronunciaba. Un padre es alguien en quien confías, alguien que te protege. Tú renunciaste a ese título cuando firmaste esos papeles falsos. No podemos devolver todo en 72 horas, dijo Laura. El dinero, parte ya se gastó. Entonces consigan préstamos, vendan el BMW, vendan lo que tengan que vender, o opten por la opción 1 y explíquenle a un juez por qué no pueden. Me levanté tomando la carpeta. Tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde. Un minuto después, estos documentos van al fiscal. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Carlos, dije sin voltearme. Cuando construí esa casa, cada ladrillo que coloqué fue por ti. Cada hora extra que trabajé fue pensando en tu futuro. Te di todo, y tú me diste traición. Lo siento, susurró él. Papá, lo siento tanto. Lo sé, dije, pero lo siento no devuelve 9 meses de mi vida. Lo siento no borra lo que hiciste. Abrí la puerta. No vuelvas a llamarme papá. Ya no te has ganado ese derecho. Salí del café hacia la noche fresca de España, dejando atrás los sollozos de mi hijo. Y por primera vez en meses, respiré libre. El viernes a las 5:45 de la tarde, Carlos apareció en el café. Venía solo. Traía una caja de documentos y un sobre bancario. Todo está aquí, dijo, su voz apagada. Los papeles de transferencia de la casa de vuelta a tu nombre. Están firmados y certificados. El dinero conseguimos préstamos. Vendimos el coche, las joyas de Laura, algunos muebles. Están 38.000 euros. Es todo lo que pudimos reunir. Sé que faltan algunos miles, pero es suficiente, dije, tomando el sobre sin mirarlo. Los padres de Laura se fueron ayer. Les conseguimos un apartamento en las afueras. No saben toda la verdad, solo que hubo complicaciones legales con la propiedad. Están furiosos con nosotros, pero a salvo. Asentí. Al menos eso. Carlos se quedó ahí, de pie, como un niño esperando ser castigado o perdonado. Pero yo no era su padre ya. Era simplemente un hombre que había sido traicionado. ¿Algo más?, pregunté. Yo quería que supieras. Laura y yo nos estamos separando. Ella dice que todo esto es mi culpa, que yo la arrastré a esto. Quizás tenga razón. Río amargamente. Perdí a mi esposa, perdí a mi padre, y todo porque fui un cobarde desesperado. Fuiste un ladrón, corregí, un ladrón que robó a su propio padre. La desesperación puede explicar muchas cosas, Carlos, pero no justifica traición. Lo sé. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Lo miré, este hombre que había sido mi hijo, y busqué dentro de mí la respuesta. No lo sé, dije honestamente. Quizás algún día, quizás en años, pero no hoy. Hoy solo puedo decirte que te dejo ir. No voy a perseguirte legalmente, no voy a arruinarte más de lo que ya te has arruinado a ti mismo, pero tampoco voy a fingir que somos familia. Entonces, ¿esto es adiós? ¿Esto es lo que necesitas ser? Carlos asintió limpiándose las lágrimas. Por lo que vale, papá. Perdón, Fernando. Sí te amaba. Sigo amándote. Solo que
Amaba más mi conveniencia, y eso me hace un monstruo. Te hace humano, dije, sorprendiéndome con mis propias palabras. Un humano que tomó decisiones terribles, pero humano al fin. Se fue sin decir nada más. No lo he vuelto a ver desde entonces. 2 semanas después, me mudé de vuelta a mi casa. Los padres de Laura habían hecho cambios, sí, pero nada que no pudiera deshacerse. Contraté a un jardinero que me ayudó a plantar nuevos rosales donde Beatriz había tenido los suyos. No eran los mismos, nunca lo serían, pero era un comienzo. Mariana vino a ayudarme a limpiar y organizar. Trajo comida, música y esa amistad inquebrantable que me había sostenido en los momentos más oscuros. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras tomábamos café en mi cocina, por primera vez en casi un año. Vacío, admití, y lleno a la vez. Vacío porque perdí a mi hijo, lleno porque recuperé mi dignidad. ¿Crees que él cambie? Espero que sí, por su propio bien, pero ya no es mi responsabilidad salvarlo. Ya cumplí mi papel como padre. Ahora él tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Miguel, mi abogado, había quedado impresionado con cómo se resolvió todo. Nunca vi algo así, me dijo cuando firmamos los últimos papeles. Tenía suficiente para destruirlo completamente. La mayoría de la gente en tu posición habría ido directo al fiscal. La mayoría de la gente no crió al criminal, respondí. Es diferente cuando la traición viene de tu propia sangre. No quería venganza, Miguel, solo quería justicia, y la obtuve. Los vecinos se enteraron, por supuesto. En un barrio pequeño los secretos no duran mucho. Algunos vinieron a expresar su apoyo, otros con chismes y curiosidad malsana, pero la mayoría vino simplemente a darme la bienvenida a casa. Sabíamos que algo no estaba bien, me dijo don Julio, mi vecino de toda la vida. Carlos vendió tu casa demasiado rápido, pero no queríamos meternos en asuntos familiares. Lo entiendo, dije, y lo entendía. La familia es complicada, el amor es complicado, y el perdón es lo más complicado de todo. Han pasado 6 meses desde todo aquello. Mi cuerpo se ha recuperado sorprendentemente bien. La fisioterapia, la dieta adecuada y el simple hecho de tener un propósito me devolvieron fuerza que los médicos no pensaron que recuperaría. Trabajo medio tiempo en el café de Mariana ahora, no porque necesite el dinero, sino porque necesito la compañía, porque aprendí durante esos 9 meses de oscuridad y las semanas de traición que le siguieron, que lo que nos hace humanos no son las casas que construimos o el dinero que acumulamos, son las conexiones que formamos, las personas que nos sostienen cuando caemos, la dignidad que mantenemos incluso cuando nos la intentan robar. Hace una semana recibí una carta de Carlos. No la he abierto. Está ahí, sobre mi escritorio, esperando. Algún día tendré el valor de leerla. Algún día podré enfrentar sus palabras sin que mi corazón se rompa de nuevo. Pero no hoy. Hoy simplemente me siento en el porche que construí con mis propias manos, mirando los rosales que planté en memoria de Beatriz, y agradezco estar vivo. Agradezco haber despertado. Agradezco haber tenido la fuerza de luchar por lo que era mío, y agradezco haber aprendido que el perdón no es algo que le das a alguien porque lo merece, es algo que te das a ti mismo para poder seguir adelante. Si estás escuchando esto y has pasado por traiciones similares, quiero que sepas algo. No estás solo. La familia a veces nos falla de maneras que nunca imaginamos posibles. Las personas que amamos a veces nos traicionan, y eso duele de una manera que ninguna otra herida puede doler. Pero también quiero que sepas que puedes sobrevivir, que puedes recuperarte, que puedes reconstruir. Yo lo hice. Desperté después de 9 meses en coma para descubrir que había perdido todo, y aún así, aquí estoy, de pie, con dignidad, en mi casa, viviendo mi vida. Carlos me robó 9 meses, mi casa, mi dinero, pero no pudo robarme lo más importante, no pudo robarme quién soy. Y eso, al final, fue lo que más importó. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Ya vamos por los 15,000 suscriptores y cada uno de ustedes significa el mundo para mí.
Comenta de dónde me estás escuchando y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la dignidad nunca se pierde, solo se elige mantener. Hasta la próxima historia.